Para 2030, la inteligencia artificial representará el 3.5% del PIB global. Este año, en Azerbaiyán se celebrará la COP29, que dará norte a las nuevas políticas que combatirán el cambio ambiental, el petróleo, los refinados, los chips, el gas, los vehículos, Estados Unidos, China, Europa, India e Indonesia. Serán inductores que, mezclados con las particularidades de nuestra región, determinarán el crecimiento, la inflación, la tasa de interés y la tasa de cambio. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, presentamos nuestra visión económica para Colombia y la región en 2025 y 2026. Muy probablemente por esta época, donde comienzan las planeaciones estratégicas de las empresas, se empiezan a definir los presupuestos hacia los próximos años, específicamente hacia el 2025. Queremos desde Sectorial compartirles cuáles van a ser las proyecciones económicas que consideramos van a tener las dinámicas de los países, tanto de Colombia como las diferentes naciones de nuestra región, para el 2025 y el 2026. Un primer elemento a tener en cuenta es que nuestra región tiene una alta dependencia con los diferentes inductores que se presentan a nivel global. Inductores como una inteligencia artificial que para el 2030 va a aportar alrededor de unos 30 trillones de dólares a la economía, convirtiéndose este sector más o menos el 3,5% del PIB. Un segundo elemento, ahorita en noviembre vamos a tener en Azerbaiyán la COP29, la reunión de los diferentes líderes global, para poner en blanco y negro cuáles van a ser los mecanismos de financiación para poder atacar el cambio climático. Todo el tema de sostenibilidad, un inductor marcado en los próximos años. Como tercer elemento tiene que ver el comercio global. Un comercio global que es explicado en la actualidad por el petróleo, por los refinados. En tercer producto con mayor incidencia se convirtió en los chips, luego está el gas y los vehículos. Específicamente el tema de chips es bien relevante porque se ha vuelto como la nueva especie de arma geopolítica. Quien domine los chips termina dominando la industria militar, la industria comercial, la parte industrial, termina dominando todo lo que tiene que ver, por supuesto, con inteligencia artificial. Y a eso, a inteligencia artificial, a los elementos asociados a cambio climático, COP29, todo este tema de comercio internacional, agrégale un Estados Unidos y un China con tasas de crecimiento menores a las que se presentaban en algunos otros momentos, y por otro lado un India e Indonesia acelerándose de manera marcada. Ahora bien, aterricemos esto entonces en nuestra región y empecemos a analizar la variable que tiene que ver con crecimiento, cómo se van a comportar los PIB de los diferentes países en nuestra región. Nuestra región está mostrando unas tasas de crecimiento en su PIB que van del 1,8 al 2%, a excepción del caso de Argentina, que estuvo en recesión en el 23, que 24 se va a mantener en recesión, siendo la economía tal vez más vulnerable de nuestra región junto con Venezuela, en el caso de Argentina, con muy pocos niveles o casi nulos niveles de reservas desde su banco central, entonces eso lo hace completamente vulnerable a todos los choques internacionales. Sin embargo, hacia el 2025 es muy probable que esta economía ya salga de recesión y genere un crecimiento del orden del 5%. Cuando pensamos en Colombia que estuvo al borde de recesión en el 23, porque apenas se creció al 0,6%, este año la viene salvando en su economía el sector agro. Estimamos que al cierre del 2024 la economía colombiana va a crecer al 2,1%, esa es la proyección de Sectorial. Y es que el agro ha mostrado unos elementos bastante interesantes, producto de un crecimiento en materia de cosechas, una bonanza en precios en lo que tiene que ver con café, en lo que tiene que ver con el cacao, las exportaciones de frutales tienen un muy buen dinamismo, a eso se acompaña que los precios de los agroinsumos han disminuido y hay una bonanza interesante para aprovechar. ¿Qué nos preocupa del crecimiento colombiano? Es que está muy lejano del PIB tendencial. Cuando uno habla de PIB tendencial es el crecimiento que ha tenido la economía en su historia. La economía colombiana en su historia crece en promedio al 3,8%, crecer a un 2,1% es muy poco para la dinámica económica histórica que ha tenido nuestro país. Y el segundo elemento es que es una economía que está teniendo una alta dependencia del gasto gubernamental y por otro lado no se está dando una inversión privada. Luego estamos analizando Brasil.
Brasil este año va a crecer al 2,1%, el próximo año va a crecer al 2,4%. Uno diría, estos son tasas moderadas de crecimiento, todo lo contrario, la economía más grande de nuestra región, y antes de pandemia esta economía crecía el 1,8, el 1,2%, crecer al 2,1, 2,4 es un resultado bastante bueno en el principal país de nuestra región en tamaño económico. De hecho, todo lo que ha pasado desfavorable en materia climática, con todas las inundaciones que se presentaron en el río do Grande do Sul, estimábamos que iba a generar una alta afectación en el frente económico, pero la economía de Brasil está expandiéndose bastante fuerte. Nos vamos para Chile, y Chile es muy parecido a Colombia. En el 2023 estuvo a nada de entrar en recesión, creció apenas del 0,2% la economía chilena. Este año se va a expandir al 2% y al 2025 probablemente lo va a hacer al 2,5%. A Chile lo está salvando sectorialmente lo que tiene que ver con la minería y el comercio. Pero cuando te adentras en esta economía, los empresarios tienen una alta queja debido a que no existen instrumentos o no existen ningún tipo de estímulo para la inversión privada. Chile y Colombia muy parecidos en ese aspecto. Vamos para México, que es la segunda, en algunos casos la primera economía de nuestra región. México venía teniendo una bonanza bastante interesante por la atracción de inversión extranjera, producto del nearshoring en medio de toda esa guerra comercial que se ha dado entre Estados Unidos y China. Sin embargo, México, por su ubicación, tiene una marcada dependencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos, con unos resultados económicos desfavorables, unos ritmos de crecimiento mucho menores, pues vamos a ver una economía que probablemente este año se expandirá al 2,2% y hacia el próximo año se expandirá al 1,6%. De hecho, es la única economía de nuestra región que sus tasas de crecimiento se van moderando. Y esa moderación, si bien tiene que ver con esta relación con Estados Unidos, tiene un segundo elemento político, y es la entrada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, que es la continuación de Andrés Manuel López Obrador, pero tiene dos reformas con bastante impacto en el frente económico: la reforma en el frente asociado a la justicia, y está planteando una reforma completa en el frente de energía. Finalmente, queremos hablar de Perú. Perú es bastante interesante como país desde el punto de vista económico, porque es el país más inestable tal vez políticamente, porque si uno mira los últimos 6 años, más o menos cada año hay un cambio de presidente. Pero en medio de esa inestabilidad política, el país ha mantenido una política, valga la redundancia, en el frente de promover el desarrollo de la inversión. Entonces se ha generado un montón de eliminar barreras para promover la inversión en infraestructura. Este año el sector pesca se le ha recuperado, que es uno de sus principales bastiones en el frente económico. La industria también está presentando buenos resultados, y el tema climático ha ayudado a este país, y eso ha generado crecimiento en el sector agrícola. Estamos hablando que Perú, después de haber caído al 0,6% en el 2023, este año se va a expandir al 2,5%, el próximo año se va a expandir al 2,7%. Desde Sectorial construimos trimestralmente un informe de perspectivas macroeconómicas que te servirá para analizar las variables externas que impactarán tu compañía. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Ahora bien, esto es lo que está pasando en crecimiento en materia de nuestra región. Cuando analizamos el comportamiento en precios, la parte inflacionaria, quita Argentina seguirá estando en hiperinflación. La gran mayoría de países en nuestra región, después de haber tocado los picos inflacionarios en el 2022, la gran mayoría va a alcanzar los niveles o inflaciones objetivos este 2024 y 2025. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Brasil, que le ha costado combatir de manera importante la inflación. Este año cerrará en el 4,5%, pero cumplirá meta inflacionaria el próximo año con un 3%. En el caso de Chile, este año cerrará en el 3,6%, el próximo año en meta al 3%. Das para México, 4% el 2024, 2025 3,3%, luego hacia un 3%. Y Perú, este año 2,9%, y posteriormente se establecerá o tendrá una tasa más o menos fija del orden del 2%. A todos les está pasando esto menos a Colombia. Colombia, inflación 2023 9,3%, te vas un año atrás 13%, este año cerrará el 5,5%, fuera de meta objetivo de inflación.
El próximo año estará en un 4%, fuera de meta objetivo de inflación desde el Banco de la República, y tal vez hacia el 2026 logrará esa meta. Nosotros no creemos que hacia el 2026 está en 3,2%, no la meta del 3%, y de hecho algunos analistas dicen que probablemente Colombia tendría que replantear su objetivo de meta de inflación, porque va a ser poco probable que podamos convivir con inflaciones del orden del 3%. ¿Qué ocurre? Si hay altos niveles de inflación, pues luego hay altas tasas de interés. Entonces, como las metas de inflación se están corrigiendo, pues las tasas de interés, mejor dicho, las metas de inflación se están logrando, se está disminuyendo el nivel de inflación, entonces las tasas de interés vienen también disminuyendo en la gran mayoría de países. De nuevo, quita a Argentina, que en medio de recesión e hiperinflación, pues sus tasas de interés son bastante voladas. Este tema de tasa de interés se cumple en la gran mayoría de países, pero no quiere decir que las tasas sean bajas, es decir, las tasas disminuyen. Por ejemplo, vas a encontrar en Brasil que en el 2022 su tasa de intervención era del orden del 13,8%, vas a encontrar este año alrededor de un 11,3%, cuando lo redondeamos y ponemos solo un decimal. Te paras en Chile, que en el 22 registró 11,3%, al 23 estará en el 8,3, 2024 un 5,5. México este año estará en unas tasas de intervención de 9,5, el próximo año del 7%. Perú este año estará en un 5%, el próximo año el 4,5%. Y Colombia estimamos que este año cierre en niveles de tasa de intervención del 9%, se ubique hacia el próximo año en un 5,25%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de México siguen siendo países bastante costosos desde la parte de financiación a través de sus tasas de intervención. O sea que las empresas de esos países tomar endeudamiento y las personas de esos países tomar endeudamiento va a seguir siendo un limitante, por lo menos en lo que resta del 2024 y también gran parte del 2025. Finalmente, todos estos elementos van a tener incidencia en tasa de cambio. Nuestra expectativa de tasa de cambio es que este año cierre alrededor de unos 3.900, 3.855 pesos. Aquí pega de manera importante el panorama electoral que se presentará en noviembre con las elecciones de Brasil. En nuestra visión, en nuestras proyecciones, estamos dando por ganadora a Kamala Harris. Eso haría esa tasa de cambio de 3.855, y el crecimiento económico que estará presentando Colombia en los próximos 2 años le permitirá tener una tasa hacia el 2025 de 3.805 pesos. ¿Qué debes tener en cuenta en esta tasa de cambio y también en las dinámicas de crecimiento de nuestra región, el panorama electoral? 2024 tuvimos elecciones México, elecciones Venezuela y tendremos elecciones en Estados Unidos. Este año, 2025, vas a tener elecciones en Ecuador, el cambio de esa presidencia temporal de Daniel Noboa. Vas a tener elecciones en Bolivia, la posibilidad del retorno de Evo Morales. Elecciones en Chile, donde suena Michelle Bachelet de nuevo a la presidencia. Sin embargo, ella ha dicho que no le interesa una nueva presidencia. Eso este próximo año 2025. Ahora piensa en 2026. Tienes elecciones en Perú, tienes elecciones en Colombia, tienes elecciones en Brasil. Y te vas al 2027, que es más alejado, tendrás elecciones en el caso de Argentina. Todos estos elementos hay que ponerlos en el panorama de las proyecciones económicas de las organizaciones. Los invito a que se mantengan pendientes de www.sectorial.co con todos los análisis que estamos realizando con foco hacia los sectores donde participan sus organizaciones, y que puedan acelerar las oportunidades que estos se desprenden y puedan tener alerta sobre aquellas cosas que van a presentarse en materia de riesgos. En nuestro próximo capítulo presentamos la serie de oportunidades a aprovechar por las empresas en medio de una desconfianza fijada debido a fenómenos como la probabilidad de una recesión global, la reforma tributaria, el impacto de las sequías y la idea de una nueva constituyente.